La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos en el estudio, está Alejandro Velandia, el profesor Orlando Goncalves, Luis Alberto Ávila, desde Los Ángeles, California, Jimena Charri, para comentar y analizar temas que son interesantes en el panorama internacional, nacional y local. Pero iniciemos con una noticia internacional que es importante, que es precisamente la condena al presidente Donald Trump y obviamente los 34 cargos que se le imputaron allá en Nueva York y que básicamente incide en la política internacional y es un referente que la justicia está por encima de las personas y que una persona puede ser alcalde, gobernador, presidente, pero tiene obviamente las mismas funciones y las mismas obligaciones de responder al Estado y a la justicia colombiana, a la justicia norteamericana. Y en este caso fueron 12 jurados que establecieron 34 cargos y los 12 jurados pues todos votaron afirmativamente por la condena, o sea, no es una condena que sea diferencial, o sea, 8 o un empate o algo así, sino 12, cada uno desde el punto de vista personal votaron pues por esta situación. El profesor Goncalves nos acompaña hoy, está también Alejandro que nos va a acompañar para que iniciemos este análisis muy constructivo de qué está pasando en la política norteamericana. Profesor Goncalves, bienvenido. Buenas tardes, como siempre un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, Donald Trump, tal cual como se preveía que pudiera suceder, fue condenado en este juicio a, como tú bien lo has dicho, 34 cargos por los cuales fue acusado y fue declarado culpable. Entra ahora en un proceso complicado, pero a pesar, en el peor de los escenarios, supongamos es que el día 11 de julio, que es la fecha estimada en que se dictará sentencia, el juez lo condene a la cárcel. A pesar de ello, él puede seguir siendo presidente, candidato presidencial, puede seguir corriendo, inclusive puede llegar a ser electo presidente aún estando en la cárcel. Ahora, este no es solo el único juicio que él tiene más de 90 juicios abiertos en temas que van desde lo político, lo económico, lo sexual y lo familiar. Hay varias demandas que él está enfrentando por el ataque al Capitolio, donde hubo 5 personas muertas y más de 140 agentes del orden heridos. La escritora Jean Carroll lo ha demandado por violación. Dice que lo violó, Donald Trump la violó en un probador de una tienda de Nueva York. Una sobrina suya, Mary Trump, lo demanda por estafarla en una herencia. Hay un grupo de personas que ha presentado una demanda colectiva contra la familia Trump y el negocio, alegando que los Trump usan la marca para estafar inversores, para que pagaran por proyectos comerciales que no tienen ningún valor. Está la demanda que se le ha hecho por el intento de anular las elecciones de 2020 y lo acusan de violar la ley de los derechos electorales. Y hay una demanda en Escocia, se está investigando unas supuestas transacciones de dinero en efectivo no justificadas en los campos de golf que tiene la organización Trump en Escocia. Entonces, este es solo uno de los tantos juicios que tiene abierto el presidente. Hay que, digamos, la sabiduría popular es muy grande y hay un dicho que dice cuando el río suena, piedras trae. Entonces, el haber sido declarado culpable en los 34 cargos que se presentaron en este juicio da un indicio. Y el que tenga más de 90 juicios abiertos en todo este ámbito político, económico, familiar, sexual, da a entender de que pareciera ser que el señor Donald Trump no es precisamente un santo y que sus batallas legales todavía
tienen mucho por delante. Hace poco fue condenado y obligado a pagar más de 300 millones de dólares por fraude fiscal, por aumentar el valor de sus activos para efectos de solicitar préstamos en un banco y rebajarlos para efectos de declarar impuestos. Así que bueno, esta fiesta de juicio, por ponerle un calificativo, va a seguir. El señor Donald Trump tiene un largo camino en los tribunales, más allá de su campaña electoral. Perfecto. Alejandro, iniciamos nuestra jornada internacional con indicadores económicos y obviamente su mirada frente a estos temas que estamos analizando en el día de hoy. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Jimena Charri, Luis Alberto Ávila, nuestro invitado de hoy, profesor Goncalves, ingenieros de sonido Luis Daza, Santiago Millán y director José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos mirando el tema internacional, es importante pues analizar las consecuencias y mirar la raíz de cada cosa, ¿no? Si nos ponemos a analizar, muchos de los presidentes de Estados Unidos han hecho cosas mucho más graves y nunca les han hecho esto que se le está haciendo a Donald Trump. Si resumimos, miramos, Barack Obama se ganó el Premio Nobel de la Paz, pero curiosamente él fue el que empezó la primavera árabe, donde destruyeron muchos países de Medio Oriente, robaron sus riquezas e hicieron muchas cosas de las que son ilegales a nivel global, rompieron el derecho internacional. Esto, administración de Barack Obama. Hillary Clinton salía en un video precisamente diciendo, vine vi de Vinci como si fuera la emperadora romana, que fue, arrasó, hizo lo que quiso y se fue y habló y salió tan campante. A Libia se le robaron 200.000 millones de dólares en reservas. Esto, administración Obama y Hillary Clinton. Muchos otros países sufrieron como Siria, y como muchos otros de Medio Oriente, y se les quitó precisamente muchas libertades, se les quitaron muchos dineros porque no hacían caso a la política dictada por este gobierno. Si vamos a mirar la guerra de Ucrania con Rusia, eso es una guerra patrocinada por Biden. Resulta que el hijo de Biden, que es Hunter Biden, tenía negocios con unas gasíferas ucranianas con gas ruso. Hay mucho tema de mucha filtración de estas cosas, pero ahí sí no se hace nada, que sí son realmente cosas más graves. Se decía que cacería de brujas con el tema de Trump, ¿por qué? Se le puede estar juzgando hasta porque botó un chicle en la calle. O sea, una cantidad de cosas. Y ayer curiosamente se entrevistó a uno de los abogados que curiosamente él dijo, había votado por Joe Biden, pero dijo, esto que hicieron, esto fue por encima de la ley ya desorbitado, no lo están cogiendo a nivel federal, sino a nivel de distrito de Nueva York, y están mirando es un tema para precisamente presionar, generar una degradación de imagen, porque, pues digámoslo acá una cosa, a un presidente se le cataloga precisamente por su gestión a nivel de gobierno, porque si vamos a ver personas santas inocentes no hay. O sea, si va a mirarse uno el comportamiento de un ser humano, que si hizo, que si no hizo, que si se acostó con alguien, que si no se acostó, pues yo creo que todos van a salir quemados porque pues en este mundo no hay santos y muchos son de los que han cometido ya cosas de actos personales y en los temas de negocios también. Hay cosas que suceden en una compañía y solo el que ha pasado teniendo compañía sabe que a veces hay ciertas cosas que se presentan que no son fáciles. El mismo Donald Trump lo dijo. Hay alguien que, porque obviamente uno dentro de una organización confía en muchas personas, hay contables que a veces cometen errores, hay contables que a veces cometen desaciertos y obviamente ¿quién es el que paga? Pues obviamente el titular. Con esto no estoy diciendo que sea inocente de muchas cosas, pero sí se está desproporcionando esto y muchos de los presidentes, miramos por ejemplo el caso de George Bush, cuando fue el tema de la invasión a Irak, muchas veces a él no se le juzgó porque él decía que tocaba meterse a Irak, sí o sí, pensando que Irak tenía armas de destrucción masiva. Nunca lo encontraron. Se le encontraron también relaciones con uno de los grandes traficantes de armas a nivel global, que era Pierre Falcón. Se le encontraban muchas relaciones que eran muy oscuras. Lo mismo a Barack Obama, lo mismo el tema de Joe Biden, este señor que se suicidó hace poco en una cárcel. Dicen que no se suicidó, sino que lo liquidaron porque el señor sabía, Jeffrey Epstein, porque sabía muchos secretos de muchos políticos. Miramos el caso de Bill Clinton. Bill Clinton estaba relacionado con muchas mujeres, le hicieron el impeachment, pero nunca lo sacaron y después lo dejaron tranquilo.
Entonces tratemos de buscar el equilibrio y mirar realmente dónde está lo importante y qué es lo que se está tratando de hacer y por qué muchos tratan de coger la justicia en su propia mano para poder presionar a la oposición o al contrario o al que no está acorde a las ideas. Pero mirando temas internacionales, mirábamos el tema del crecimiento en Estados Unidos, que el último trimestre llegó a tener un dato del 1.3%. Miramos, por ejemplo, el caso de Reino Unido, que pasó de negativo, menos 0,3 a 0,6%. En el caso de Suiza, un tema que veníamos comentando, paralelo con Panamá, que lo hablábamos con el profesor Goncalves, resulta pues que a Suiza, Estados Unidos y la Unión Europea lo viene presionando para que levante reserva bancaria y esto está afectando gran parte de su solidez económica porque recordemos que uno de los core business de Suiza por excelencia obviamente la reserva bancaria, pero se están viendo obligados a levantarla, esto por el tema de los rusos que están refugiados en Suiza. Miramos también datos importantes a nivel internacional, mirábamos cómo se estaba moviendo la inflación, tenemos un cambio y también de algunos países en el tema de tasa de interés. Mirábamos en el caso de Estados Unidos, vemos que el dato de inflación viene cambiando y Estados Unidos recordábamos que venía con una inflación del 3.5%. Recordábamos que dentro del gobierno de Joe Biden llegó a tocar 9.1%, dato máximo de inflación, viene descendiendo, pero Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, pues está la expectativa, porque recordemos que la tasa de interés en los Estados Unidos es del 5.50% en este momento. Pero de acuerdo al dato de inflación y también lo que se viene de crecimiento, miremos que el dato no salió según lo esperado, porque el mercado en el tema de crecimiento, que fue 1.3%, el mercado estaba esperando una dinámica superior y el mercado, recordemos que demostró una cifra inferior. En el caso de inflación, recordamos, Estados Unidos pasa del 3.5 y desciende levemente al 3.4%. Y el plano económico, pues obviamente tiene repercusiones también, porque el expresidente pierde 300 millones de dólares con este fallo que se dio en las horas de la tarde de ayer. Esos 300 millones de dólares es la caída de las acciones de la compañía, de la Trump social que tiene él, y pues desde luego el desplome en sus actividades económicas, porque sin duda repercute. Pero profesor Goncalves también si quiere complementar algo o pasamos a México. México tenemos elecciones también este fin de semana y obviamente está ganando la candidata del partido Morena, que también éramos por lo menos una continuidad del proceso que se está viviendo en México. Allá hay temas económicos muy importantes porque México ha logrado pues nacionalizar su petróleo, cosa que no se hace en Colombia, nacionalización de empresas, pero allá va mucho más con mayor avance la posibilidad del rescate de activos del Estado para ponerlos en función de la producción y de la riqueza nacional de México. Entonces, dentro de ese sistema capitalista, porque México no es socialista, sino dentro del sistema capitalista, hay bienes estratégicos que López Obrador avanzó en ese proceso. ¿Qué opinión tiene el profesor Goncalves frente a estos dos temas? El final de lo del presidente Trump, que le toca pagar esa multa de 300 millones de dólares, y también el tema de México. Mira, yo coincido mucho con Alejandro en el planteamiento de que muchos expresidentes cometieron errores y que muchos no se les juzgó. Pero lo que no he visto en ninguno de los expresidentes es que tenga más de 90 juicios abiertos, regados por todos los Estados Unidos e inclusive fuera de los Estados Unidos. Eso es lo que me llama poderosamente la atención y eso es lo que me hace ver que probablemente el Señor, si bien ninguno es un santo, este es menos santo que los demás. En el caso de México, me parece que la elección ya está resuelta desde hace varios meses atrás. Ha sido consistente la ventaja que Claudia Sheinbaum le lleva a Xóchitl Gálvez. Eh, Claudia es la designada por López Obrador, fue escogida por él en un proceso teóricamente de primarias. No fue tal proceso, fue una simulación donde al mejor estilo del dedazo del PRI, que el presidente señalaba a su sucesor, pues así lo hizo López Obrador. Eh,
esto, digamos, ¿por qué ha permanecido en alto la popularidad de López Obrador? Bueno, porque él hace política todos los días. Él planteó una, un sueño de país que sigue sin realizarse, a mi manera de ver, sigue sin concretarse, no ha hecho nada absolutamente trascendental. Sin embargo, los errores de la oposición han sido reiterados y continuados y los tiene en la posición que tiene, un alto desprestigio de los partidos tradicionales, y Morena, el partido del presidente López Obrador, se sostiene y su candidata se sostiene. Es cierto que en las últimas mediciones Claudia Sheinbaum ha bajado algunos puntos y que Xóchitl Gálvez ha subido, pero la diferencia era tan abismal de más de 30 puntos que probablemente termine cerrando la elección con 20 puntos de ventaja, entre 18 y 20 puntos de ventaja, y ganando probablemente en todas las entidades federales, es decir, todos los estados o todos los departamentos, como lo querramos ver. Económicamente, el país se ha sostenido, el dólar han logrado sostenerlo, han hecho inversiones millonarias que han quedado a medias. El aeropuerto Felipe Arias es un aeropuerto que nunca se concluyó, no presta el mejor servicio. La refinería Tres Bocas en Tabasco ya la inauguraron, pero no ha refinado el primer barril de gasolina. El Tren Maya ya se descarriló una vez, sigue sin saberse mucho qué es lo que va a hacer ese tren, aparte del daño ecológico enorme que le hicieron a toda esa zona. Entonces, no ha habido grandes transformaciones, ha habido un endeudamiento importante por parte del Estado mexicano, y eso en algún momento va a pasar una factura. Por eso es que López Obrador está tratando de llegarle a los fondos, por ejemplo, los fondos de pensión que no han sido reclamados por personas que fallecieron, etcétera, etcétera. Él está tratando de ponerle la mano a eso. Ha eliminado, México tenía una cultura de crear fondos de previsión que eran administrados por las distintas secretarías o ministerios para desastres, para cambios climatológicos, etcétera, etcétera. Él se adueñó de todos esos fondos y los centralizó todo bajo su mando. Y eso, digamos, ha debilitado las finanzas del Estado. Sorprendentemente, el dólar se sostiene, claro, porque ha habido un incremento sustancial en las remesas que envían los más de 11 millones de mexicanos que están fundamentalmente en los Estados Unidos. Entonces, el presidente López Obrador da a entender, la economía del país está tan bien que las remesas aumentan, cuando la verdad es que si la economía va bien, las remesas han debido disminuir, porque no hace falta que los familiares del exterior auxilien a los que están en el país. En fin, económicamente a mí me parece que México en algún momento va a tener problemas. Pemex, que es su estatal petrolera, está totalmente sobreendeudada, atrasada tecnológicamente. Eso les va a pasar factura más temprano que tarde. Políticamente, bueno, lo que ya dijimos, Claudia Sheinbaum debe ganar la elección este domingo sin mayores problemas. Las encuestas, todas las encuestas, no hay una sola encuesta que diga que Xóchitl Gálvez puede ganar. Y es lo que se percibe y lo que se siente. Así que México tendrá la reedición de un gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo me imagino que será muy tutelado por el presidente López Obrador, quien tendrá que buscar protegerse él y proteger a su familia. Hay muchísimos casos de corrupción en los que están involucrados los hijos del presidente López Obrador, y bueno, para él se vuelve vital buscar algún tipo de protección. Claudia Sheinbaum se lo garantiza, pero hay casos que la prescripción pasa a 20 años, así que podrán estar tranquilos por un sexenio más, quizás, pero los casos de corrupción son tan descarados en algunos casos
que van a seguir vigentes y van a salir a la luz pública más temprano que tarde. ¿Cuál es la expectativa del sector empresarial con Claudia Sheinbaum? Bueno, que los dejen seguir haciendo negocios. A la final, eso es lo que ha permitido López Obrador. No se ha metido demasiado con la empresa privada. Le ha dado muchísimo poder a las Fuerzas Armadas en manejo de recursos y en contratación de obras a través de los militares. Ese esquema probablemente se sostenga, pero la efervescencia, el mar de fondo que hay, que si bien está amainado por la cantidad de dinero en efectivo que se le otorga a las clases menos favorecidas, en algún momento ese dinero no va a alcanzar o en algún momento el dinero no alcanza para seguir auxiliando y ahí México va a tener un problema complejo. Es un país con 130 millones de personas donde más del 50% está en pobreza. Entonces son números gigantescos y es uno de los grandes retos de Claudia Sheinbaum, cómo hace para sacar a la gente de la pobreza. ¿Y quién es Claudia Sheinbaum? Es una física con doctorado en esta área. Nació en 1962 y pues una carrera política desde el año 2000, 2002 empieza, pues desarrolla toda su carrera política, ¿no? Y pues desde luego asciende muy rápidamente en la confianza del presidente López Obrador para que la postule como candidata presidencial. Pero le damos la bienvenida a nuestra compañera en Los Ángeles, California, Jimena Charri, para que nos comente precisamente lo que estábamos definiendo al comienzo sobre Estados Unidos. Un saludo muy especial para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico aquí en La Voz del Derecho. Fuerte saludo para nuestro equipo y nuestros invitados. Y bueno, doctor y Alejandro, una noticia muy positiva para la economía del país es el tema de las remesas. Miren que las remesas internacionales aumentaron en nuestro país un 13,6% en los primeros 4 meses de este año. Se recibieron 3.650 millones de dólares hasta abril del 2024, lo que significó un incremento de 437.044 millones de pesos. Esto de acuerdo con cifras entregadas por el Banco de la República y recopiladas por el Ministerio de Hacienda. Solo en abril del 2024, las remesas tuvieron un incremento de 26,14% frente al mismo mes del año pasado, 2023, llegando hasta los 929.039 millones de dólares, siendo el mes en el que más se recibieron remesas en lo que va del año. Y en cuanto a las remesas que salieron desde Colombia por cuenta de trabajadores extranjeros, pues crecieron un 10,24%. Y bueno, una noticia histórica, pues es la condena a Donald Trump por los 34 cargos de tipo penal, entre ellos falsificación de registros comerciales. Esto pues desde luego ha entablado una serie de preguntas acerca de si él puede ser candidato a la presidencia. A ello pues es importante decir que la Constitución no lo prohíbe. Básicamente, para que una persona en Estados Unidos quiera postularse para ser candidato, pues requiere solamente 3 requisitos. Primero, ser ciudadano de los Estados Unidos. Segundo, tener al menos 35 años. Y tercero, haber residido en Estados Unidos durante al menos 14. ¿Qué opinan ustedes de este caso tan supremamente polémico y también importante? Porque desde luego ya estamos cerca a las elecciones presidenciales acá en Estados Unidos y sabemos que el expresidente Donald Trump quiere postularse para ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. Adelante, Alejandro. Hay algo que quería comentar. Hablando y haciendo una recordatoria de los expresidentes de Estados Unidos, pues uno no puede comparar un genocida o crímenes de guerra con un señor que tuvo un error en un tema contable, ¿no? La verdad, obviamente, se sabe
eso no es nuevo, que para Estados Unidos, para su establishment, para su Estado, es una incomodidad una persona como Donald Trump. ¿Por qué? Porque ellos recordemos que los políticos tienen sus costumbres, tienen sus mañas. En Estados Unidos han viciado muchas cosas. Y yo personalmente recuerdo mucho, en las elecciones de los Estados Unidos recogiendo el sentimiento de las personas y hablando con o sea, personas ya de edad y con muchos exmarines, militares y todo. Ellos estaban muy en desacuerdo con las políticas de los gobiernos demócratas. En este momento, con lo que ha pasado, por ejemplo, eso de abrir las fronteras, Nueva York ha tenido mucho detrimento en temas de orden de ciudad, de delincuencia, de orden público, de protección al ciudadano. Resulta que en muchas bandas se organizaron en Nueva York. Esto Texas precisamente le dijo, yo no estoy de acuerdo con las políticas de Biden, pero si quiere esto, se los mandamos todos para Nueva York y Nueva York tiene un gran problema con esto en este momento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si hubo presidentes de los Estados Unidos que cometieron muchos actos de crímenes atroces, porque eso lo disfrazan de muchas formas, pero se llaman crímenes, son genocidios, son arrasar una población de 50.000, 100.000 personas, muchas muertes, muchos robos, y precisamente como lo comentaba, si van a mirar los archivos, estaba Hillary Clinton, que se la pasaba con el hijo de Muammar Gaddafi y con Muammar Gaddafi en persona, y Muammar Gaddafi lo dijo, esto va a llegar un momento en que va a cambiar muchas cosas, y él trató de denunciar eso, muchas cosas, muchas veces en la ONU, y precisamente tuvo el pago. Se puso a decir lo que no era y lo sentenciaron. Entonces, cuando miremos estas cosas, miremos datos y cosas reales. Donald Trump volvió a Estados Unidos más competitivo. Eso no es una frase ni un eslogan. Cuando él bajó los impuestos del 35% al 21%, volvió a Estados Unidos más competitivo. ¿Por qué? Cuando a las compañías les quedan más ingresos por lo que tiene que ver con utilidades o excedentes en la generación precisamente entre esa dinámica económica, entre las ventas que genera una compañía y las utilidades que genera, es cuando las vuelve atractivas al mercado. Gracias a eso, él evitó la caída del ciclo económico. Recordemos que más o menos los ciclos económicos se están demorando 8, 10 años, pero él logró precisamente eso y precisamente por eso en el gobierno de él fue que el desempleo llegó al 3.5%. Joe Biden recoge esas políticas, recoge los beneficios de esas políticas porque eran dos principales de muchas positivas, que era repatriación de compañías, que era bajar los impuestos para que las empresas les saliera más barato producir en Estados Unidos y no que se pelearan por ir a China, a otras áreas del mundo donde los trataban más barato en el tema de maquila, fabricación, manufactura. Entonces, él con esa política de bajar impuestos y también con repatriación, volvió a Estados Unidos otra vez de los campeones a nivel global por inversión extranjera directa, gracias a esa política. Y esto también lo está recogiendo Biden en este momento en el tema y México, ya que estamos tocándolo, es uno de los grandes beneficiados. ¿Por qué? Porque gran parte de las compañías de Estados Unidos están saliendo de Asia en su manufactura y se están yendo a México. Caso de Tesla y de muchas otras. Y gracias a esto también México le está sirviendo de puente a China, a los chinos para poder ingresar a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos están mirando obviamente esto con mucho recelo y le están tratando de poner un pare. Pero mirando datos de México, ya que estamos precisamente haciendo un análisis por el tema de elecciones, hay una cosa que me gustaba mucho del profesor Goncalves, que era hacer un análisis de esto en profundidad, fuera de afiliaciones, en este tema de Manuel López Obrador. Él ha tenido una política positiva con el tema de hidrocarburos que me parece que es excelente. No se puso a hacer, por ejemplo, lo que hace el presidente en Colombia, que por fanatismos irracionales se pone a atacar uno de los sectores que son más importantes. Uno, porque generan mucho dinero hacia el país, muchas divisas, y también porque es estratégico. Recordemos que la energía, pues, es el elemento vital que permite la movilidad, transformación y funcionamiento de industrias que funcionan precisamente con electricidad o con combustibles. Pero si miramos datos de México, datos importantes, miramos que el impuesto sobre las sociedades que se le cobra a las empresas es del 30%. El impuesto de renta para las personas es del 35%. Miramos que su tasa de interés por parte del Banco Central está en el 11%. Miramos que la tasa de inflación pasa del 4.62, sube
al 4,65%. Miramos un dato, esto sí es algo positivo, pasa del 2,3% la tasa de desempleo y sube al 2,6%. Si bien es cierto que está por debajo del 3%, que es un buen dato, hay algo que decía el profesor Goncalves que es cierto, que obviamente las condiciones no son las mejores, sobre todo para las clases populares, pero curiosa y paradójicamente es lo que los vuelve competitivos a nivel de costos de manufactura, ¿no? Algo parecido a lo que pues pasaba en China, pero obviamente pues ya recordemos que pues, China ha hecho que gran parte de su población ya salga de la pobreza y es una masa muy grande, más de 400 millones de personas que han salido de la pobreza. Recordemos que China tiene más de 1.400 millones de habitantes. Pero entonces, es datos interesantes. Recordábamos que México es uno de los países que tiene economía muy diversificada. Pero más que todos estos temas económicos, yo los veo que más que por un presidente son temas de Estado. ¿Por qué lo digo? Porque su gran socio comercial, que ya es el primer socio comercial de Estados Unidos, es México, es porque Estados Unidos está ayudando a que gran parte de la repatriación de estas industrias que vienen de China se vayan para México, como lo citábamos en algunos casos. Entonces, obviamente, si se van a producir a México barato, le venden a su vecino Estados Unidos, ellos se fortalecen y obviamente esto es gracias a ese tratado de libre comercio que tienen con los Estados Unidos. Entonces es positivo cuidar estas políticas de Estado, cuidar esa producción y este complemento que se generan entre el uno y el otro, comprando transformación y comprando materia prima y en conjunto, pues generando un bloque económico que ha sido beneficioso. Y veamos ahora otro país, profesor Goncalves, que es Argentina. El presidente está en estos días con Silicon Valley, con reuniones con todas las grandes multinacionales en materia de telecomunicaciones, en materia de tecnología, pero a su turno también Argentina vive unos problemas sociales fuertes, o sea, desmontar ese estado de bienestar, esos subsidios, no es fácil en un país que está acostumbrado a este tipo de manejos. ¿Cómo ve ese panorama, profesor Goncalves, de Argentina, para hacer un paneo rápidamente por México, Estados Unidos y Argentina? Muy complicado el ajuste que ha hecho el presidente Milei realmente ha sido salvaje. Yo entiendo que hay que poner en orden las cuentas del Estado, las finanzas, que hay que eh, poner orden, que se estaba desgastando demasiado, que había desperdicios, todo eso es perfectamente entendible. Pero el, des- el recorte tan brutal que ha hecho en materia de construcción, en materia de programas sociales, en materia de medicamentos, ha sido terrible. Esto ha elevado las tasas de pobreza y pobreza extrema a Bueno, niveles no conocidos. Esto ha llevado a que la inflación, si bien ha desacelerado, se sostiene y los ingresos siguen sin poder equiparar la inflación, el desempleo está aumentando también. Entonces, esto va a tener terribles consecuencias. Ahora, el planteamiento de mi ley era muy simple. Era, espérense que esto en algún momento va a, a evolucionar y todos vamos a estar mejor. Bueno, es decirle a la gente, aguante hambre, pase hambre durante unos meses y ya veremos. Pero el problema es que el ya veremos se aleja, cada vez se aleja más, porque los números comienzan a no cuadrar. Macroeconómicamente tampoco están cuadrando. La producción ha bajado de fundamentalmente los temas de carácter agrícola, que era uno de los grandes fuertes de la Argentina. La recaudación de impuestos también ha bajado. Entonces los números en algún momento no le van a cuadrar. Entonces, además de que hiciste un recorte literalmente salvaje con tu motosierra y que te llevaste por delante a millones de personas que de la noche a la mañana vieron mermados sus ingresos y pasaron de ser clase media a ser clase pobre y los de pobre a pobreza extrema. Bueno, a lo mejor te va a costar terminar de arreglar las finanzas del Estado y no vas a conseguir el progreso que estás buscando. Y luego
En lo personal, yo tengo muchísimas diferencias con el señor Milei. Decir que la justicia social es algo aberrante, me parece que es aberrante su planteamiento y que la función de un Estado es proteger a sus ciudadanos. Y si bien, pues, repito, tenía lógica poner orden en las finanzas del Estado, lo estás haciendo a costa de los menos favorecidos, de los más vulnerables, y eso me parece que no se vale. Ellos tienen elecciones parlamentarias de mitad de periodo del año que viene, en 2025. Yo creo que ahí va a ser un buen termómetro y vamos a ver qué está pasando. Él popularmente, desde el punto de vista de imagen pública, logra sostenerse. Y logra sostenerse porque se repite el mismo escenario de México, se repite el mismo escenario que se repitió en Venezuela en su momento con Hugo Chávez. La oposición no entendió que el juego cambió y que había que hacer un planteamiento distinto. Entonces, la oposición sigue confrontando a Milei, pero en vez de confrontarlo, no están planteando alternativas. Ujú. Entonces, en el Congreso, por ejemplo, el presidente Milei lleva 700 iniciativas parlamentarias. Vaya usted a saber qué hay en todas esas. Pero ¿qué ha presentado la oposición? Todo el mundo se centra en debatir lo malo y lo re malo que son las iniciativas de Milei. Pero ¿qué alternativa me plantea? No me plantea. Entonces, políticamente el señor se sostiene, pero socialmente me parece que el país camina hacia un desastre tremendo. Sí, hay algo que quería Profesor comentar. Alejandro. Algo que quería comentar complementando la información porque es muy bueno tener un análisis en temas de profundidad, números, datos y mirar que hay una cosa, el tema de Argentina yo lo veo que toca ordenar la casa y obviamente para ordenar esa casa toca hacer ajustes. La presión fiscal que tenía el sector productivo en Argentina era muy alto, por eso hacer empresa en Argentina era casi que asfixiante. Afortunadamente Argentina cuenta con unas tierras que son muy buenas para la producción agrícola. Recordemos que Argentina produce alimentos para más de 400 millones de habitantes. Pero más sin embargo Argentina estaba caído en muchos indicadores y gran parte de los impuestos que asfixiaban al sector productivo iban a ser manejados por el Estado, por los políticos, y ellos decidían a su forma cómo era que se invertía. Pero hay que mirar una cosa, que los políticos en Argentina, en los gobiernos anteriores, demostraron que no sabían manejar economía, que no sabían manejar precisamente los recursos y que esto asfixiaba que Argentina pudiera crecer, porque obviamente un país que produce tantos alimentos, que son materias primas, que los exporta, y es un país que está en la ruina, que está pobre, que tiene indicadores en déficit presupuestario, en déficit de cuenta corriente, en déficit en muchos indicadores, hablo de déficit fiscal, que en este momento, por ejemplo, haciendo una interlocución con el profesor Goncalves, ya es positivo. Argentina, gracias a estas políticas, en este momento ya tiene superávit fiscal. Eso es una maravilla y eso es un buen dictado para los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque cuando las calificadoras internacionales empiezan a ver que el país ya maneja el presupuesto nacional y que no le hace falta más dinero para pedir prestado y para funcionar, sino que por un lado le alcanza con lo que le llega, con lo que recauda, por otro lado le está sobrando. Esa es la primera corrección de la tarea. Eso es lo que yo decía, es que como cuando hay un hogar despilfarrador, pero quieren seguir teniendo vida de ricos, cogiendo todas las tarjetas, gaste, 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 y tratando de apalancarse una con la otra, y así durante muchos años, pues lleva a un nivel que esto no tiene resistencia, no tiene aguante, y en este caso, pues la tarjeta de crédito es el Fondo Monetario Internacional, los bonistas, que ya obviamente tenían a Argentina entre ojos y que ya había tenido muchos problemas. Entonces yo pienso que hay que darle espacio y tiempo. Me parece que él está haciendo lo productivo, lo proactivo. Lo que pasó fue que en Argentina mucha gente también empezó a vivir gracias al asistencialismo del gobierno, que ese dinero viene de los impuestos y eso se recogía del sector productivo y del consumo. Obviamente, al uno asfixiar esto, pues formar sectores muy fuertes es complejo y es complicado porque pues no van a tener muchos márgenes para seguir teniendo reinversión ni ampliar su operación, esto en los distintos sectores de la economía. Pero, por ejemplo, noticias muy buenas. El campo Vaca Muerta, que está en Argentina, va a hacer un recobro y esperan, por ejemplo, producir más de 2 millones de barriles al mes.
Eso es algo que tienen proyectado entre 2025 y 2026. Fenomenal, porque aparte de generarles una autosostenibilidad energética, les generaría un ingreso por ese rubro. La otra parte también positiva, Javier Milei se está encontrando con Elon Musk, que está dentro de los 5 hombres más ricos del mundo, recordemos, dueño de Tesla, SpaceX, para que monte industrias y fábricas en Argentina. Está haciendo lo mismo con Mark Zuckerberg, también está haciendo lo mismo con Sam Altman, el de OpenAI, y está reuniéndose con todos los tecnológicos de primera línea a nivel internacional para que inviertan en Argentina y volver así un polo de atracción de inversión y hacer de Argentina una transición, esto para los ciudadanos, de los que recibían asistencialismo, que ahora se metan al sector productivo a producir, generen empresa y también aporten a su país. Entonces yo pienso que toca darle la oportunidad a que haga estos ajustes, a que haga esta creación de nueva conciencia, pues para que el país se desarrolle. Porque, por ejemplo, miramos un país petrolero, muchos de los países petroleros se quedaron siendo y pensando que es que iban a ayudar a la gente, iban a mantenerla a través del petróleo. Pero los países juiciosos, miren qué nos demostraron. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita está tomando esa lección y están cogiendo el dinero para invertir en otros sectores, para traer producción y también a su vez volver a su gente productiva. O sea, que entren dentro de ese aparato productivo, no estén recibiendo solo dinero a través de asistencialismo, sino que a través de su función económica puedan aportar al país, que eso es algo que es muy positivo. Entonces yo pienso que obviamente al principio debe haber un apretón, pero yo pienso que si lo ayudan y lo dejan, pues creo que está tomando la línea correcta, que es volver a Argentina a uno de los países potencias a nivel económico. Recordemos que Argentina llegó a tener más o menos el mismo nivel que los Estados Unidos en 1910, 1920. Entonces, él lo que quiere es precisamente volver a Argentina un país interesante para producir y para invertir. Yo pensaría que hay que darle el espacio, el tiempo y ojalá pues que los que están ahí le ayuden, más que por defender sus ideas a través valga la redundancia, de sus ideologías o de sus egos, es que ayuden a Argentina de verdad a ser una nación desarrollada. El Vamos a ver problema, hasta dónde los... si Sí, me adelante, permite profesor Juan Carlos. rápidamente, yo Sí, puedo estar de acuerdo con Alejandro. El problema es cómo le pides tú a alguien que está en la pobreza extrema, siga aguantando hambre, siga esperando unos meses o un par de años. Ese es el problema. O sea, si no hay un equilibrio entre el ajuste que tienes que hacer y el tratar de sostener a la gente para que la gente por lo menos sobreviva dignamente, ahí hay una injusticia terrible. ¿De Entonces, acuerdo? yo entiendo perfectamente que hay que hacer ajustes y que había que poner orden, pero no puedes dejar a la gente totalmente desvalida ni puedes en ponerlos a miseria. pasar hambre, y a pasar enfermedades. De acuerdo, en eso estamos muy de acuerdo, entonces yo por eso pienso que debería haber un asistencialismo a 3, 6 meses, mientras que se ayuda a esas personas precisamente a entrar al sistema productivo, que es algo interesante, ¿no? Lo hablábamos precisamente con el profesor Goncalves, citábamos ejemplos de países que estaban en la ruina, que no tenían ni riquezas ni podían producir nada, pero simplemente siendo un buen puente a nivel internacional, como el caso de Singapur, llegaron a ser muy ricos, o en el caso de Irlanda, ¿no? Países que estaban en la inviabilidad económica les tocó hacer ajustes y mire lo que son hoy en día. Entonces, obviamente lo que dice el profesor Goncalves, eso hay que incluirlo, pero precisamente quitándole al Estado eso que ha hecho muy mal, que es el mal administrador del dinero, el mal administrador de los recursos. La otra vez lo hablábamos con Venezuela. Venezuela podría ser uno de los países más ricos del mundo por esa masa de riqueza que tiene debajo del suelo que se llama petróleo y obviamente que es un elemento que no sirve solo para energía, sino para diferentes industrias. Entonces, es saber manejar esos activos, volver a los países atractivos con unas tasas tributarias interesantes, porque si muchos países se pelean es por ir a invertir y a producir y a exportar desde ese sitio que es tan interesante, ¿no? O que sería tan interesante. Exacto. Es como Alejandro y profesor Goncalves, cómo hacer ese equilibrio, ¿no? O sea, entre un país que tiene que hacer un ajuste y naturalmente no dejar morir a unas personas, porque es físicamente lo que pasa. O sea, a una persona no se le puede decir pasar por la casa de él y decir no tiene para el mercado, no tiene para nada, pero estamos en un ajuste,
espere ahí un ratico y mueras en su casa porque no tiene alimentos, no tiene salud, no tiene nada. Eso es, dijéramos, la parte integral humana. Y eso, pero naturalmente, lo hemos comentado, o sea, cómo lograr ese equilibrio de las finanzas, pero también un equilibrio social, porque eso genera una explosión social muy grande. O sea, la gente va a salir a las calles y van a protestar todo el tiempo, porque el hambre, eso no tiene ningún color político, sencillamente la gente De sale acuerdo. por la miseria absoluta en que se encuentra. Entonces, eso quería dejarles. Nosotros vamos a hacer próximamente en Boyacá, en Duitama, en el centro oriente colombiano, vamos a hacer un gran evento, una gran integración de Colombia-Venezuela, de empresarios colombianos, de empresarios venezolanos, para fomentar el intercambio. O sea, vamos a hacer una rueda de negocios Colombia-Venezuela. Hay un sitio muy especial que está en Duitama, donde quedaba Sofasa anteriormente, y allí lo vamos a hacer como un centro de ferias del oriente colombiano. Entonces, para conectar a Venezuela y todo digamos, este renglón, todo ese paso que hay obligado, que es la llanura colombiana y la llanura venezolana. Entonces, ya pues está obviamente el exministro Umaña, que va a estar allí, porque él ha sido presidente de la Asociación Colombo-Venezolana, y van a estar varios empresarios venezolanos, varios empresarios colombianos, que vamos a buscar qué necesitamos unos y otros en ese rango de construir escenarios de producción, de generación de riqueza, para que se integren empresarios colombianos y venezolanos. Nos quedan 2 minutos para comentarles una buena noticia, que en el plan de desarrollo de Bogotá se proyectó, se prolongó en la primera línea del metro que iba hasta la 72, ahí la gente le tocaría bajarse, se prolonga hasta la calle 100, por lo menos ya hay una ruta más larga para conectarse con el sistema Transmilenio, y obviamente quedarán paraderos en la 82, en la 92, en la calle 100, y un total de paraderos de 19 estaciones en esa primera línea del metro que se aprobó anoche en el plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá. Profesor Goncalves, no sé si tiene alguna anotación frente a estos temas que hemos anotado en el día de hoy. Estamos llegando ya al final de Panorama Económico. No, agradecerte la invitación como siempre, esperando que la decisión del pueblo mexicano sea la mejor para ellos y para la región. Y bueno, nada, a esperar el domingo a ver los resultados y cómo se comportan los actores políticos. Y el próximo viernes ojalá podamos conectarnos y comentamos esos resultados, esa perspectiva, ya perspectiva con nuevo gobierno, con la posibilidad que gane la señora Claudia Sheinbaum. Seguro. Alejandro, Sí, muchas gracias. hay algo que yo quería comentar precisamente, que creo que el cambio en México no va a ser tan extremo, ¿no? O sea, creo que quede el uno, quede el otro, pues el país no va a entrar en Mm, pánico, cosa que pasaba sí, de pronto en Colombia, que sí pasó con el tema del dólar, que apenas se sabía que Petro fue presidente, ese dólar se empezó a disparar y a romper niveles como si no hubiera un mañana, ¿no? Como si esto fuera a ujú. entrar en una crisis. Recordemos que el dólar en Colombia llegó a No, tocar niveles nunca antes vistos en la historia del país y llegó a tocar casi los 5.200 pesos, ¿no? Desde unos valores de 3.800, recuerdo 3.900, pero quería hacer una anotación ya que usted comentaba sobre ese encuentro entre empresarios de Colombia y Venezuela, que obviamente hay que revisar mucho el tema de la seguridad jurídica por el tema de Venezuela, ¿no? Recordemos que Venezuela, pues en presidente de Maduro, pues no es muy estable. De pronto se puede levantar un día de mal genio, cambia las cosas, expropia, así porque así le pasó a Chávez, que expropió, por ejemplo, al Éxito, muchos almacenes del Éxito, muchas compañías colombianas expropió y muchos perdieron mucho dinero, ¿no? Entonces pienso que las reglas del juego tienen que ser muy claras y al Estado por eso se le tiene que presionar desde el constituyente primario a que respete las reglas del juego y que no que cada que estén cambiando de gobierno, un gobierno que esté perpetuado, que no le guste respetar los derechos, pues en cualquier momento pueda cambiar esto, ¿no? Porque puede ser delicado y puede ser obviamente pues algo de precaución porque pues nadie va a montar negocios para ir a perder para plata que perder. expropien sus Ok, dineros, ¿no? Pero hay un tema con sí, el que iba a cerrar, que es dólar. Miramos que hoy el dólar está cerrando en los 3.862 pesos, cae levemente en el mercado, menos 0,17% negativo, y lo vemos que puede entrar otra vez en algo de tendencia a la baja. Todo esto pues da también el comparativo de la tasa de Estados Unidos, recordemos que está en 5,50. La inflación bajó muy levemente en los Estados Unidos, 10 puntos básicos, de 3,5 a 3,4%. En Colombia vemos que la inflación todavía sigue estando por encima del 7% y la tasa de interés, pues obviamente todavía también la tenemos por encima del 11%. Pero entonces la idea es dejar al Banco de la República hacer su función y que ojalá siga
ayudando precisamente a que el peso colombiano se siga fortaleciendo, y esto en el caso del petróleo, materias primas, que ojalá el presidente Gustavo Petro tome el ejemplo de muchos países como México y Argentina que están siguiendo con el desarrollo de esta industria que es tan vital y esencial. Muchas gracias, Alejandro. No, y realmente lo de Venezuela ya, el profesor Goncalves sabe, ya hay muchas empresas que están volviendo a Venezuela porque ellos se dieron cuenta que acabar con la empresa es una utopía, o sea, no se puede porque se acaban los impuestos, se acaba el empleo y se acaba la producción. Entonces ya hay empresas que de Colombia están regresando a Venezuela y yo creo que ellos no van a cambiar, dijéramos, abruptamente el tema jurídico porque la experiencia les ha enseñado que al cerrar su sistema productivo. Entonces eso, yo creo que ese regreso no es tan fácil. Pero sigue el presidente Maduro, vamos a ver qué pasa también en Venezuela en ese proceso electoral que también lo van a tener. En un próximo programa lo analizaremos porque hoy no nos queda más tiempo que despedirnos con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos profesor Orlando Goncalves, Alejandro Velandia, Alberto Ávila desde Los Ángeles, nos acompañó Jimena Charri como siempre, en el control máster Santiago Millán y Luis Daza. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.